Saludos compañeros, vamos a dar continuidad a nuestras actividades de asesoría y acompañamiento. En este caso vamos a llevar a cabo la socialización del Acuerdo 0504-2024, por el que se emiten los lineamientos para la integración, operación y funcionamiento de los consejos técnicos escolares. Para esto nosotros tenemos que tomar en cuenta que hay un proceso de retroalimentación completo en el sistema educativo nacional que considera la evaluación como tal y nos los dice en este documento denominado Modelo de Evaluación Diagnóstica Formativa e Integral en su página número 27. Nos habla también que es parte de la legislación, donde se va a llevar a cabo un proceso de mejora continua, ¿sí? Un proceso que va a ser una práctica reflexiva y un desarrollo de capacidades, ¿no? De manera constante. Entonces, esa es la adaptación central que tiene este documento. O sea, los consejos técnicos escolares, ahorita nos vamos a adentrar, pero no cambian de fondo, ¿sí? Simplemente cambia que vamos a llevar a cabo un seguimiento y una evaluación ya de manera sistematizada por algunos agentes, de manera general. Entonces, nos vamos a ir a esta parte donde nos habla de la legislación. En este caso, nos habla que se prevé en el proceso de mejora constituyen órganos colegiados. Aquí se van a, lo que estamos diciendo, un proceso de mejora y para lo cual se van a constituir los consejos técnicos escolares como órganos colegiados de decisión técnico-pedagógica, pero dentro de ese espacio se va a fomentar lo que viene siendo la autonomía profesional para el trabajo por campos formativos para atender el nuevo proceso de evaluación que hoy nos están pidiendo, ¿no? De planeación y de evaluación como tal. Dentro de todo esto, vamos a nosotros a considerar, ¿sí? Como nos dice aquí, con lo que estábamos aperturando, que todos los consejos técnicos escolares ahora van a tener un comité de planeación y evaluación, precisamente para poder tener una idea central de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, de manera, nos habla que cada consejo técnico, o sea, cada escuela, va a contar de formación completa, de estructura completa, con su consejo técnico escolar, pero también va a contar con un comité de planeación y evaluación. Y ahorita vamos a ver qué es lo que hace, ¿no? Para todo eso, el consejo técnico de cada escuela se va a conformar, con lo que veníamos diciendo, un comité de planeación y evaluación durante la sesión, su primera sesión ordinaria, posterior a la publicación de esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la próxima sesión de consejo técnico tenemos nosotros que estructurar nuestro comité de planeación y evaluación. Eso nos quiere decir este es tercer articulado, ¿no? Que la próxima sesión de consejo técnico, que está considerada para el día, en este caso el 26 de abril, ese día nosotros tenemos que llevar a cabo en esa sesión ordinaria la integración, ¿sí?, de nuestro comité de planeación y evaluación. Vamos a tratar de no ser tan redundantes porque la mayoría de estos temas ustedes ya los conocen y dominan perfectamente. Como decíamos, aquí solamente se está integrando lo que es el comité de planeación y evaluación, este que viene aquí. Y en este caso viene pues el objetivo del CTE, ¿sí?, la observancia que es obligatoria. Vienen unas definiciones, los cuales nos va a servir para homologar bastante algunos conceptos que tenemos, que están bastante diversificados, y todo esto porque no perdamos de vista que vamos a ir de la mano en el enfoque socioconstruccionista, que es el que nos propone este programa 2022, así como también como supervisión escolar. Por eso estamos haciendo esto, porque nos toca la parte del acompañamiento y la asesoría, ¿no? En cuanto a la autonomía profesional de los maestros, no olvidemos que este es el segundo elemento articulador del Plan de Estudios 2022 y lo vamos a encontrar en la página número 4. Si nos vamos aquí nosotros al programa de estudios, en las primeras hojas, vamos a encontrar esto que nos dice que hay 4 elementos articuladores y dentro de ellos la autonomía profesional del magisterio, que es donde viene el contextualizar los contenidos y los programas de estudios, y de aquí nos pasamos a este tercer elemento. O sea, de esta manera la estructura es algo que se está aperturando aquí, ¿no?
Entonces, ¿qué más nos dice de esta parte? Es bastante simple. El calendario ya lo tenemos establecido, no se puede modificar. Sí, hasta el próximo ciclo escolar, por eso decía, el ajuste no viene de fondo, sino de forma, más que nada en cómo se va a sistematizar la información. Viene en la misma definición, sí, y en lo que corresponde aquí a la contextualización, para no ahondar, es un tercer elemento, que es la construcción de este programa, y lo van a encontrar en la página 137 y 138. Si nosotros vamos aquí, a ese paginado, vamos a encontrar una definición. No entramos en detalles porque está en tutoriales anteriores. Si desean saber un poquito más sobre estos temas, ahí los tenemos. Nada más se regresan y ya. Y aquí viene esto, ¿no? Lo que es el codiseño y la contextualización. Entonces, simplemente es para que vean de dónde lo estamos sacando y cómo al parecer ya empieza a tener una articulación lo que se está haciendo de la nueva escuela mexicana con todos los demás elementos articuladores que lo van a estructurar, ¿no? Para esto también nos habla del diagnóstico socioeducativo de la escuela y es la valoración que va a llevar a cabo el colectivo. Para todo esto les sugeriría tomar en cuenta lo que se tiene que hacer en el fascículo 1 de reconociendo nuestro contexto para la actividad de a ver, permítame, aquí viene, tiene su nombre, lectura de la realidad, para llevar a cabo la lectura de la realidad. Vienen aquí los cuestionamientos, de hecho vienen los paginados, se sugiere el 9 y el 15, y el número 15 viene siendo más que nada para la sistematización. Entonces no estamos hablando de nada fuera de los objetivos o de lo que ya está planteado, simplemente se le está dando un sentido y se está vertebrando cada una de las cosas que nos están exponiendo, ¿no? Tal vez falta un poquito eso por parte de la autoridad educativa, el poder dar la guía, ¿no?, sobre cuál iba a ser la estructuración de estos documentos que nos está presentando. De manera, también aquí nos habla en lo que corresponde a la gestión escolar. La gestión escolar ya la veníamos trabajando, este concepto, ya lo tenemos desde el programa 2006, 2011, 2017, 2024 hoy en día. ¿Por qué? Porque trabajamos con una planeación estratégica. Es una planeación estratégica que va a manejar metas, objetivos, que va a manejar actividades, tiempos responsables y sobre todo una manera de medirlo. O sea, la meta va a ser medible, va a ser cuantificable y por lo tanto va a ir de la mano de las actividades y de esta manera nosotros vamos a poder referenciar si se está basando o no. Entonces pareciera que es un juego de palabras, pero este concepto de gestión escolar se ha venido trabajando con cada uno de los actores educativos. Por eso viene específicamente aquí cuáles son las funciones. Miren, viene la función del supervisor, la función docente, del técnico docente, que muchas veces se confunden aquí en cuáles son las asignaturas de las claves de adiestramiento. Entonces es esa parte donde tenemos que tener cuáles son las claves de adiestramiento y cuáles son las claves tecnológicas para que podamos identificar estas funciones. Y viene esta parte del proceso de mejora continua. Para poder llevar a cabo este proceso de mejora continua, Mejora Edu ya nos dijo a través de este documento que se llama Modelo de Evaluación Diagnóstica Formativa e Integral, en el cual nos dice que para poder tener una información y conocimiento de retroalimentación del sistema educativo nacional, de la escuela, a través de la gestión inmediata de este sistema, pues bueno, entonces se va a llevar a cabo la correlación integrada de los procesos educativos y de la evaluación de las comunidades escolares, y se va a recabar esa información a través de la comunidad escolar, la supervisión, la autoridad, para llegar a Mejora Edu y así viceversa. O sea, de eso se trata, que se vaya nutriendo, porque no olvidemos que una característica que nos viene dando este programa de estudio es esta parte del codiseño. No podemos entrar a una parte del codiseño, no vamos a poder llevar a cabo una contextualización de contenidos si nosotros no hacemos una retroalimentación del sistema educativo nacional. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? No olvidemos que la diferencia entre un programa sintético y un programa analítico es esto: de qué manera se van contextualizando los contenidos, de cuál manera se van integrando aquellos que no vienen considerados, para que vaya siendo adecuado a lo que se va necesitando. Entonces, en el momento que se rompe esa cadena, estamos perdiendo hasta el concepto de lo que nos está diciendo el programa, Plan y Programa 2022, ¿sí?, que nos habla precisamente del codiseño. Por eso yo he defendido que no se puede separar la evaluación de la planeación. Es imposible.
y más cuando escuchamos hoy en día algunos actores de la nueva escuela mexicana que nos hablan una segmentación en estos dos ámbitos, es bastante imposible porque viene aquí, en la retroalimentación del sistema educativo nacional, y se emite por parte de Mejoreo. Entonces, ese proceso de mejora continua como tal, sí, como lo venimos diciendo, desemboca en esto, en un trabajo colegiado que se tiene que realizar de manera sistemática, incluyente con cada uno de los integrantes, pero tiene que ir dirigida. ¿Cómo va a ir dirigido ese trabajo sistemático si posiblemente el director, en este caso que estaba antes a cargo del Consejo Técnico y direccionar las acciones, no tenía esa visión o tenía completamente esa adecuación? Por eso se toma este comité de planeación y evaluación que nos permita ir llevando ir direccionando más que nada estas acciones de manera colegiada. A esto nos habla de esta parte, porque el trabajo colegiado en este momento nos va a llevar de la mano, ¿sí?, a la contextualización de los contenidos y al codiseño. Es por eso muy importante este elemento. De igual manera, no hay nada que no vengan o se haya trabajado en el Consejo Técnico de manera anterior, y en lo que nos dice en sus propósitos y funciones, pues no olvidemos que nos habla aquí, en el marco de la autonomía profesional se agrega este concepto, precisamente porque la autonomía profesional es como veníamos diciendo, el segundo elemento articulador de esa propuesta curricular, ¿sí? Y esta parte de construir este proyecto educativo, priorizar el interés superior de los niños, propiciar los espacios, deliberar sobre el currículo, contextualizar, planear, no es otra cosa más que transitar de ese programa sintético a la construcción de ese programa analítico. Pero ¿cómo le voy a hacer eso? Pues voy a tomar en cuenta para todo esto lo que me dice en los fascículos 1 al 7, ¿sí?, que viene siendo estos que están publicados de Aprendamos en la Comunidad. Vienen 7 fascículos y que el número 7 hoy en día recayó precisamente en el trabajo, sí, aquí lo tenemos, el número 7 recayó precisamente en un proyecto integrador que nos habla de cómo ya tenemos que planear a través de los diferentes escenarios, solamente que aquí se extendieron un poquito en la actividad intergrados, cuando no podemos trabajar, ni hay que ser sinceros, se está dificultando el planear por campo formativo. Entonces, si de manera interdisciplinar hay un poquito de dificultades, ahora integrados, imagínense, ¿no? Entonces, esta parte es el único momento donde les pediría un poquito de freno, pero va más adelante, ¿no? Entonces, es en esta parte donde todo esto que nos dice, vamos a nosotros a considerar todos estos elementos para darle sentido y función a la sistematización de los trabajos que se tienen que hacer en el proceso de mejora continua, porque a final de cuentas va a recaer en el programa de mejora continua, y ahorita lo vamos a ver por qué, ¿sí? También nos habla que son funciones del Consejo Técnico, y la única que yo considero que se agrega aquí es elegir a los integrantes del Comité de Planeación y Evaluación e impulsar el proceso de mejora continua, ¿sí? Son dos elementos diferentes. Si nos vamos aquí a los conceptos, una cosa es el proceso de mejora continua, lo que nosotros estamos explicando, que es esa práctica reflexiva que se tiene que hacer de manera sistemática, tanto en el salón, en la escuela, como supervisión, como conjunto de escuelas, como comunidad, y sobre todo el programa de mejora continua, que es la expresión de voluntad, o sea, cómo se va a sistematizar. Y es aquí donde nosotros debemos de reconocer que al menos en Guerrero teníamos un documento, nosotros ya se estaba trabajando. Sí, hay que retomar, no hay que perder de vista esto. Ya teníamos unas orientaciones para el programa escolar de mejora continua. No solamente cambió la denominación, algunas características, si se fijan, no nos pide una sistematización. ¿Por qué digo esto? Porque en Guerrero nos pidieron integrar este diseño de un proyecto integral de educación básica, que no es por demeritar el trabajo de los compañeros, pero sí dista un poco de la estructura que tenemos que tener para poder trabajar con una planeación estratégica. No perdamos de vista que seguimos dentro de la planeación estratégica, el acuerdo que nos tiene vigente por el aún vigente acuerdo 717 de los lineamientos de los programas de gestión escolar. Es muy importante, como le decíamos, y seguimos manejando el concepto. Yo por eso les decía que no perdamos de vista que es una situación que venimos manejando desde 2006
hasta la fecha, o sea, siguen vigentes. No podemos transitar o decir que todo lo que se hacía anteriormente estaba totalmente desfasado, sino que simplemente hay que reconocer que nos sirve de andamiaje para ir construyendo cuestiones mejormente evolutivas, ¿no? Y seguimos aquí, estamos en el articulado número 8, antes de pasar aquí al 9. Ok, construir de forma colectiva y de manera conjunta y coordinada con el Comité de Planeación y Evaluación el programa de mejora continua, ¿sí?, de la escuela. Y por eso les decía que tenemos un documento ya, que es este programa para elaborar, o sea, una definición, y está elaborado por la Secretaría, a diferencia de este, que vuelvo a repetir, no es por demeritar, pero al menos en Guerrero lo hizo la Subsecretaría de Educación Básica, y dista bastante de lo que se tiene que realizar aquí, porque para eso viene esta secuencia de reflexionación de los procesos de evaluación, pero ahorita los vamos a explicar y en dónde caben aquí, o sea, dónde entran. ¿Qué nos dice también? De lo demás no se mueve, siguen más que nada las funciones. ¿Para qué establecer las funciones? Porque aquí, para cada uno de los procesos, voy a llevar a cabo la evaluación, ¿ok? ¿Cómo voy a evaluar el aprendizaje? ¿De qué manera? ¿Sí? ¿Cómo voy a evaluar la práctica docente? Y las condiciones escolares. Aquí recae esta información que se tiene y porque van a ser los ámbitos de evaluación de este modelo de evaluación diagnóstica formativa e integral. Sí, donde van a ir las condiciones, o sea, considerado la condición sociocultural, o sea, la lectura de la realidad, la práctica docente que se tiene, el aprendizaje obtenido para poder saber en dónde está situado, ¿no? Entonces, de esto nos habla, de qué manera se va a integrar, o sea, esto que nos dice en este documento se está siendo expresado en este nuevo acuerdo, cual nos va a permitir, pues, la integración y operación de estos nuevos, de este Consejo Técnico Escolar, pero ya considerando el Comité de Planeación y Evaluación, que si ahorita no tenemos una idea de qué van a hacer ese Comité de Evaluación de Planeación y Evaluación, aquí ya tenemos una sistematización. Ya había un seguimiento y una evaluación, o sea, había una manera de cómo se va a planear y se va a evaluar. Ya viene cada uno de los ámbitos y de los momentos en los cuales se va a realizar, ¿sí? Entonces no podemos decir que se parte de cero. Podemos tomar en cuenta también lo que se nos dice aquí, que prácticamente no dista mucho de lo que nosotros estamos expresando, porque por ejemplo en este documento hacen mención de el programa escolar, modelo de gestión estratégica, que es de 2010. Entonces no hablamos de algo que está o que no ha sido transitado, ¿no?, anteriormente, ¿sí? Y hacen mención de este documento que les estoy diciendo yo, de cómo se elabora. Entonces, todo esto aparece aquí porque a final de cuenta, al momento de que nosotros vamos a llevar a cabo en el Consejo Técnico ese proceso de codiseño y de contextualización de contenidos, y donde vamos a conversar en cómo vamos a hacer esa planeación ya por campos formativos, ¿sí? Cómo vamos a integrar esas actividades y cómo vamos a evaluar cada una de esas actividades para que pueda ir en reciprocidad a los ámbitos de evaluación, pero sobre todo me sirva para nutrir la información y conocimiento que se debe tener del sistema educativo nacional, que es donde va a recaer esto, ¿no? ¿Qué nos dice también este documento? Pues nos habla aquí en el artículo 12, incorporar en su planeación didáctica los acuerdos y compromisos derivados de la deliberación y codiseño del currículo nacional. Entonces, lo que estábamos diciendo recae aquí para que podamos llegar a este proceso de codiseño y sea visible ese contenido que se acaba de contextualizar o se acaba de integrar a ese programa analítico, y sea visible y medible y valorable desde cada uno de los diferentes aristas donde se invoca.
pues tiene que estar integrado en la planeación didáctica docente, que es el pilar, ¿no? Se tiene que integrar la planeación didáctica para que posteriormente esté en su programa de mejora continua, para que posteriormente esté en su planeación institucional o como le quiera, programa institucional o como lo quiera denominar, y así sucesivamente en las líneas estratégicas que se tienen como departamento o como subsecretaría, y en lo sucesivo para los planes sectoriales y que pueda ser medible, ¿no? Entonces, esa es la intención de esto. No se cambian las sesiones, vuelvo a repetir, porque está respetando el calendario escolar, ¿sí? Y nos habla también que se pueden considerar las sesiones cuando así se tenga o se priorice por el uso de las tecnologías de la información y comunicación, o sea, a distancia. Sí, algo también muy importante, que los consejos técnicos escolares sean exclusivamente de actividades pedagógicas o técnico-pedagógicas, porque como dice aquí, ese día se les ocurre platicar de todo, o sea, temas sindicales, sociales, civiles, de festividades, o sea, platican de todo, menos de la construcción, de la planeación, en correspondencia con su programa escolar o su programa de mejora continua, ¿no? Y sobre todo, llevar a cabo, como nos dice aquí, hay algunas zonas escolares que por ahí me platican, oye, están planeando hacer reuniones de academia. Digo, posiblemente es porque en el programa de estudios que el maestro o el supervisor está situado, pues es algo un poquito desfasado, pero no quiere decir que no tenga la intención de hacerlo. Aquí viene en el artículo 17 donde se le puede decir, mira, ¿sabes qué? Si está considerado, ya no se llaman reuniones de academia, ya se llaman en este caso actividades conjuntas de consejo técnico, y está considerado entre dos o más escuelas de la misma zona escolar, sí, donde se puedan ir a conversar esos temas, pero ya también, así como se está considerando un comité de planeación y evaluación para la escuela, pues tiene que ser considerado en esa magnitud como se vaya elevando, ¿no? Porque no olvidemos que un problema analizado no va a ser un problema resuelto. ¿De qué nos habla este comité de planeación y evaluación? Si nos vamos a la página 37 de este documento que les estamos diciendo, ¿sí? Es esto precisamente. Tenemos que empezar a evaluar así en el aula para que así se pueda evaluar la escuela y así se puede evaluar el sistema educativo nacional. La evaluación tiene dos pilares principales, que es la validez y la confiabilidad. La validez, que quiere decir que yo te voy a evaluar sobre los criterios que dije que iba a evaluar, y la confiabilidad es qué voy a hacer con esa información. No solamente se trata de obtener esa información o ese resultado, sino cuál va a ser la retroalimentación que se va a tener. Y para esto es el primer momento, que es un horizonte de mejora, que es metas se van a lograr, se problematizan esas prácticas, se valora lo que se tiene de esa situación actual, algo similar a una lectura de una realidad. En el punto número 2, que es y cómo evaluar los aspectos, o sea, que se pretende generar como aprendizaje, o sea, los contenidos como docente, como escuela, con qué materiales educativos se tiene, y el proceso de autoevaluación y coevaluación. ¿Por qué vamos con la autoevaluación y coevaluación? Porque se le empieza a dar sentido a la planeación. El estudiante empieza a hacer sus mediciones personales de su avance, y nosotros también como docentes vamos llevando ese ajuste, ¿no? Y sistemáticamente se hace también entre docentes, porque al momento de trabajar de forma colegiada, también se va a llevar a cabo ese proceso de autoevaluación y coevaluación. Es un proceso continuo, o sea, si hablamos de una mejora, tengo que estar con una autoevaluación, una coevaluación y una heteroevaluación en los tres momentos. O sea, tengo que situarme fuera del problema, dentro del problema, ¿sí? Y en un conjunto intermedio, o sea, con todos los aristas. Entonces, eso es lo que nos habla. En un tercer momento, se sistematiza la información, las valoraciones descriptivas, se realiza una reflexión, una correflexión sobre las razones y causas, o sea, es donde se empieza esa retroalimentación formativa, ¿sí? ¿Qué uso se le va a dar a eso que se tiene? En su punto número 4, viene siendo las orientaciones pedagógicas, o sea, lo que se va a generar ya, qué mejora se tiene, porque esto va a recaer en cómo se mejora una planeación y esa intervención educativa, y se va a comunicar, ¿sí?, a los demás agentes educativos. En este caso, si estamos trabajando por campo formativo, va a ser interdisciplinar el primer momento, ¿sí? Y
Para finalizar, pues la participación y el diálogo permanente de los diferentes actores educativos y la evaluación continua. Entonces, es un ciclo constante que se va a estar llevando a cabo y de esto nos habla. Entonces, ¿qué va a hacer el comité de planeación? Pues, se basa en esto nada más. Tengo que tener estos momentos que son muy similares a los que me piden aquí. Muy similar aquí. Que también no es, como decimos, no se demerita ningún trabajo. Es muy similar a lo que te solicitan aquí. Un poquito limitado, pero también es bastante... Es adecuado a lo que nos piden, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, vamos a ir nosotros considerando, como veníamos diciendo, la autoevaluación y la coevaluación y la heteroevaluación del sistema educativo nacional. Para tener esto, pues se tiene que llevar estos tres procesos, desde el aula, escuela, supervisión, ¿sí? Y llegar al sistema ya a la autoridad educativa local para que pueda subirse a la autoridad educativa nacional. También de qué nos habla aquí, pues de la distribución, más que nada, esto, dialogar con el colectivo docente, vincular con la comunidad, con nuestros consejos de comité escolar de participación educativa. O sea, más que nada se va buscando, o ya se llegó a la idea de que una política pública o una acción que no vaya de la mano de un recurso, ya sea humano, material o económico, que la acompañe, va a ser una decisión que no va a recaer en ningún lugar, ¿no? Entonces, por eso se pide esa vinculación que va a ir directa a lo que está realizando ese comité escolar de administración participativa, para que se pueda ir viendo esos aristas en cuanto a la infraestructura y a la vinculación necesaria para mejorar ese entorno educativo, ¿no? Y esto ya lo veníamos haciendo. Aquellos momentos cuando se trabajaba con el PAT, con el PET, o sea, ya se tenía, solamente que antes había recursos redistribuidos de manera unidireccionalmente. Hoy en día es la misma mecánica, pero existen un poco más de herramientas de distribución, ¿no? Sí, que es un poco más difícil de accesar. En eso sí tenemos que ser sinceros, ¿no? Está más limitado el acceso. Antes podías presentar un trabajo o una propuesta y era validado. Hoy en día ya ellos demarcan, ¿no?, específicamente las áreas sobre las cuales van o no van a trabajar. Y sobre este proceso de mejora, sí, para este proceso de mejora de la escuela, pues se va a considerar, como nos dice aquí, todas las decisiones que se van a tomar en el colectivo. No cambia, ¿sí? El diagnóstico socioeducativo, que es la lectura de la realidad. Para esto vamos a considerar, como estábamos diciendo, los fascículos, todos los que están establecidos, y también les invitaría a tomar en cuenta lo que nos dice del modelo de evaluación diagnóstica formativa e integral, porque al final de cuentas los dos son elaborados por Mejoredu y son para atender precisamente las acciones que tiene que realizar el comité de planeación y evaluación, ¿sí? También de qué más nos va a hablar este documento. Sí, nos está hablando de, a ver, ya son casi los últimos, que cada escuela a través de su comité de planeación y evaluación va a informar los avances y los logros alcanzados, y sobre todo el programa de mejora continua. Esto es también bastante importantísima. No es un formato elaborar con fines administrativos, o sea, no se trata de darle más colores, de que a ver qué formato está más bonito, cuál tiene más cuadros, cuál tiene menos cuadros, no. Se trata aquí de ver cuál me va a permitir sistematizar de una manera más orgánica y más amigable para todos los integrantes y todos los sectores educativos de lo que se pretende realizar, porque en la medida que esto sea expresable y sea entendible, va a ser la medida en lo que esto va a ser aplicable, no tangiblemente está entendible. Y ya aquí vienen las actividades de asesoría y acompañamiento que se tienen que hacer como supervisión escolar. Por eso estamos haciendo esto, por eso hemos estado insistiendo en realizar todos estos espacios de manera continua, ¿sí? Porque lo que se busca, pues, es promover estos vínculos de colaboración entre los diferentes actores del sistema educativo nacional
Y para la concreción, como nos dicen en cada uno de estos documentos, y se fijan en todos los fascículos de Aprendamos en la Comunidad, nos hablan esto del proceso de concreción curricular. Pero ¿qué es el proceso de concreción curricular? Como le hemos dicho, no es otra cosa más que ese acercamiento entre el currículo diseñado y el currículo aprendido. Entonces, para que esto suceda, tiene que haber una planeación didáctica que integre todo lo que se planteó desde un perfil de egreso, desde un contenido, desde un eje articulador, desde un campo formativo, o sea, desde todos esos parámetros para que se aplique en un momento y sea entendible, ¿no?, para el estudiante, y sobre todo lo pueda representar más adelante. Y es esto que lo que estamos haciendo es promover estos espacios de reflexión y de diálogo. Por eso les damos de la mayoría ahora de documentos que estamos analizando el paginado y dónde lo pueden encontrar, para que ese trabajo colegiado, esa argumentación, no solamente sea porque yo sé, porque me dijeron, porque escuché, no, porque está en este documento, porque lo encuentras en esta página, porque está bien en este párrafo, o porque se define por eso, ¿no? Entonces nos va a ir permitiendo tener una, y aquí nos los dice antes de que se nos vaya el concepto, vienen las primeras, aquí, ¿sí? Y la autonomía profesional de magisterio. Para que nosotros podamos tener esa autonomía, ¿sí?, profesional de magisterio, pues los primeros que tenemos que hacer autónomos son nosotros como docentes, para así poder hacerlo o extenderlo en las demás áreas donde nosotros nos estamos desempeñando. Ahora sí, compañeros, espero les sirva bastante y saludos a todos.